un terremoto que hubo en Cumaná. Nosotros mandamos 32 ambulancias el día del terremoto. Y otra anécdota con Enrique me llama y me dice, mira, Castellano, hay un terremoto en Cumaná, ¿en qué podemos ayudarlo? Le digo, coño, yo mandé 32 ambulancias y ya me dijo, verga, te pinga. Bienvenidos a mi podcast. Hoy es interesante porque estamos en la estación de Cuba del Cuerpo de Bomberos del Estado Miranda. Y tengo el placer de entrevistar a José Miguel Castellanos, coronel del Cuerpo de Bomberos. Sobre todo que ejerció posiciones muy altas. Pero hoy vinimos a hablar de la historia del Cuerpo de Bomberos del Estado Miranda. José Miguel, bienvenido. Gracias, muy amable. Bueno, sí, Comencemos por el principio, ¿no? ¿Cómo nace esta idea del Cuerpo de Bomberos del Estado Miranda cuando, por ejemplo, en Los Teques, quienes ejercían esa función eran los bomberos del Distrito Federal? Para aquellos que nos están escuchando de otras latitudes, estamos hablando de que eran bomberos de la capital, de Caracas. Correcto. Y Los Teques queda con otros 30 y pico de kilómetros, sí, de Caracas. Bueno, mira, cuando el Cuerpo de Bomberos, yo me atrevo a asegurar que el Cuerpo de Bomberos de Miranda nació en Sarayave, porque gracias a la colaboración de unos industriales y del Consejo Municipal de Sarayave en esa época, que estaba Fermín Luca al frente, logramos hacer muchas organizaciones sociales como rally, toros coleados, baile con orquesta en clubes para poder recolectar real para pagarle la mensualidad a los bomberos. Arrancamos con 12 bomberos más o menos en una casa en la Avenida Independencia aquí en Sarayave, y después fuimos creciendo poco a poco. ¿Qué año estamos hablando aproximadamente? Estamos hablando del año 70, ¿no? 1970. 1970. En ese momento en que inauguramos Sarayave, la gobernación de Miranda, el presidente Luis Herrera Cambi puso de gobernador a Hondo Briceño, y el secretario general de gobierno era Alberto Ramos, un señor de aquí de Sarayave, que fue secretario general de gobierno, como le dije. Y le planteamos la idea a él de que necesitábamos tener más fuerza y tener más estaciones en todo el estado, que la única forma que era unificar los cuerpos bomberos que están en el estado. Esto era una complicación un poquito fuerte porque había una estación de bomberos en Los Teques y una en Guarena, que eran manejadas por el Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal, personal del Distrito Federal, y la gobernación pagaba los gastos de la estación. Y había otra estación en Higuerote que era comandada por los bomberos del municipio de Sucre, y todos los gastos los corría los bomberos de Sucre. Cuando le planteamos a Alberto Ramos de crecer dentro del bombero, tuvimos un apoyo de él para hablar con el gobernador y le planteamos la situación. No era muy viable porque la competencia del Cuerpo de Bomberos pertenecía a las alcaldías por ley. Entonces tuvimos que empezar a hacer un trabajo de ir de alcaldía en alcaldía para que el alcalde renunciara y le pasara esa obligación a la gobernación. Cuando reunimos todo, entonces unificamos los bomberos de Miranda. ¿Por qué
el cuerpo de bomberos que está situado en Los Teques es el cuerpo de bomberos 1, por ejemplo? Bueno, primero porque era la capital del estado y debía estar ahí la central de los bomberos del estado. Después, la segunda para nosotros importancia era Charallave, que era la que estaba saliendo con un empuje muy fuerte. Guarena es la tercera e Higuerote era la cuarta. Esas son las estaciones de bomberos que nosotros unificamos para poder empezar con los bomberos Miranda. Posteriormente inauguramos Cuba, que es donde estamos ahorita, Ocumare, Santa Teresa, Santa Lucía, San Antonio de los Altos, Río Chico, Caucagua y Playa Pintada. Hasta ahí llegamos nosotros. Hoy en día hay otra en Yare, hay otra en Nojanauco, hay otra en Guatire, que la han hecho los demás gobiernos. Tú llegaste a una posición de segundo comandante. De segundo comandante. El primer comandante era José Antonio Plasencia. Sí. Ahora yo te pregunto, estratégicamente, cuando uno ve la visión de un estado, ¿cuáles son las prioridades de los bomberos en ese estado? ¿Cómo lo visualizaban ustedes en ese momento en cuanto a servicios? Bueno, primero, nosotros, la idea de tanto de José Antonio como mía, era de que los cuerpos, y eso lo inculcaba mucho a los bomberos y a los oficiales, que teníamos que tener un sentido de pertenencia, de querer qué es lo que estamos haciendo y por qué queremos trabajar en los bomberos. Porque si no tenemos un sentido de preferencia no vamos a funcionar. Y segundo, yo les decía que nosotros éramos una compañía que producíamos servicios y que teníamos que prestar esos servicios para poder exigirle al gobierno real para poder seguir prestando esos servicios. O sea, utilizamos a los bomberos como una compañía que prestaba servicios. Es curioso que lo digas, porque la primera estación de bomberos formales la creó en Estados Unidos Benjamin Franklin, por ejemplo, y era una idea más de una compañía. Pero en el caso de ustedes es porque ustedes venían del mundo empresarial, esa idea. ¿Crees que hubo una influencia allí en cuanto a funcionamiento y gestión? Es posible, pero si tú le demuestras al gobierno de turno de que tú sirves para un poco cuestiones, no solamente para ir a apagar un incendio, para hacer un servicio, sino tú puedes supervisar los ríos, tú vendes ese servicio y la forma de vender el servicio es hacerlo bien para poder decir al gobernador de turno, yo necesito ahora esto y esto y esto para seguir prestando el servicio a la comunidad. Si no le vendes al gobernador la idea de que esto produce servicio, no va a funcionar. ¿Me explico? Tú comenzaste con el gobernador Arnaldo Arocha. Bueno, no, yo llegué a la segunda comandancia con Arnaldo Arocha, pero yo empecé con García Macri. Ah, ok. ¿Y allí qué rango tenías cuando llegaste? Capitán. Llegaste como capitán. Ajá. O sea que comenzaste desde abajo. Sí, en la unificación yo era capitán ya. ¿Y cómo es esa carrera dentro de los bomberos? ¿Por qué decidiste ser bombero? ¿Por qué esa vocación? ¿Por qué no decidiste ser pues otra profesión? Eso se deja en la sangre. Yo soy abogado también. Pero cuando tú ves que tú puedes auxiliar a alguien que necesita tus servicios, eso lo paga todo. Yo tengo que contar muchas anécdotas que te llenan de satisfacción. Yo una vez estaba en un restaurante, el Monasterio, en La Casona, hace años. Sí. Y llegó el mesonero y me trajo 2 cervezas, yo estaba con otro señor. Y después me trajo 2 cervezas más. Y yo le digo al señor que está conmigo, coño, estás tomando hoy mucho.
Yo no la estoy pidiendo, lo estás pidiendo tú. No, yo tampoco. Llamo al mesonero y le digo, ¿quién está mandando la cerveza para acá? Aquí el señor que está allá en la barra. Entonces yo le dije al mesonero que yo no aceptaba la cerveza, él fue a hablar con el señor y el señor me dice que yo le había hecho un gran favor, que fue a los bomberos a pedir una ambulancia y los bomberos le decían, no ha llegado, va a llegar, no sé qué. Y usted bajó y una de las nuevas, me mandó mi mamá, cuando llegué al médico, el médico me dice, si hubiese traído tu mamá 5... O sea, lo envió en una de las nuevas ambulancias. No, la nueva ambulancia. Que los subalternos no la podían mover, porque no está en servicio. Claro. Y entonces, me dijo, ¿cómo no me va a permitir yo vender una cerveza si usted le salvó la vida a mi mamá? Y no lo hice por salvar, claro que lo hice por salvar la vida a la mamá, pero la situación es que cuando uno está en el bombero y hace los trabajos, no es porque tú esperas alguna recompensa, la recompensa es la satisfacción de haberlo logrado. Y de eso tengo muchas anécdotas. A mí me pasó un incendio aquí en Cuba en una fábrica que se llama Cruz Verde, o se llamaba, porque ya no está, y se prendió la fábrica y está todo al frente del Hospital 8. Y estábamos trabajando en la estación de Sarajevo y la estación de Cuba, y llega el ingeniero químico de la compañía y me dice, ese tanque tiene 500.000 litros de alcohol y este tanque tiene 300.000 litros no sé qué cosa, y yo, sálgase, porque si explota eso hasta el hospital, va a salir. Yo creo que usted debe de ir a evacuar el hospital. Y yo dije, coño, saqué a los muchachos míos. Y le dije, mira, sálgase porque el ingeniero dice que esto no sube. Coño, me quedo pensando nada y me digo, ¿y si no pasa? Me fui con un camión, una escalera que teníamos, que tenía un pistón en la cesta, y me puse yo a refrescar los tanques y hacer mi cuestión. ¿Tú mismo? Yo le dije al bombero que se saliera. Entonces tú mismo asumiste el riesgo. Y entonces los muchachos se fueron detrás de mí. Claro, el liderazgo. Ajá. Entonces, lo que estoy diciendo, estos son cuestiones que te llenan, que no lo haces por real, sino lo haces porque te gusta. Pero sí hay muchas anécdotas que valen la pena recordar. Y yo llego a una estación de bomberos, chicos, y los bomberos se me cuadran, que no tienen por qué cuadrarse. Y después me abrazan, me besan y me piden la bendición. Me imagino que fue porque es una buena labor. Por supuesto. Ahora, José Miguel, tú, digámoslo así, conociste a otro gobernador emblemático en el estado Miranda, como fue Enrique Mendoza, ¿verdad? Sí. Y mucha gente dice que ese es un gobernador que trabajaba mucho por los mirandinos. Sí, señor. ¿Qué anécdotas tienes con el gobernador? Bueno, primero, cuando el hombre asume que no era gobernador, pero que estaba asumiendo, tú tienes un cuento muy bueno sobre eso, una anécdota. Sí. Nos convocan a una reunión como a las 5 de la mañana y... A las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana. Él siempre hacía reuniones muy temprano. Y dice, aquí en la gobernación van a haber cambios fuertes. Y yo le dije, ¿puedo hablarme? Sí, ¿cómo no? Bueno, a mí me vas a cambiar para el puesto que tiene José Antonio, que es el primero. O sea, el comandante O comandante general. O me deja donde estoy, porque para atrás no acepto cambios. Entonces, no, aquí no va a haber cambios para nada. Entonces seguimos hablando y teníamos ambulancias nosotros en todas las medicaturas y en todos los hospitales de estado, pero yo consideraba que nos hacían falta dos, una para Río Chico y otra para el Victoriano Santa Ella. El hospital que
sirve a la ciudad capital del estado Miranda, en Los Claro. Teques. Sí. Entonces me dice que no, porque yo le estoy viendo una ambulancia para Río Chico y otra para el Victorino, y ninguno de los dos hospitales esos son para hacer transferencia de pacientes, sino para atenderlos, porque tienen de todo. Entonces, no me puede ser una ambulancia para un sitio donde no hace falta el ir. No, es la ambulancia que más trabajan son esas dos. Como a los 2 días me llaman y me dice, hay una ambulancia en Miami, en una comunidad que se llama Emergency One, vamos a comprar 20 ambulancias. Nosotros veníamos con Arnaldo, un muy buen gobernador. ¿Y tú le creíste cuando te dijo eso? No, yo le... O sea, no me preguntó, ¿y qué te vas a decir? Yo me voy de bombero. Pero después nos llamó y nos dio las ambulancias y... Te dio las 20. Sí, compró 20 ambulancias. Porque me dijo, y si se te accidenta la ella, ¿qué hace? La arreglo. ¿Y tú tienes taller? Sí, tengo taller. No, tú tienes una ambulancia de reemplazos violentos. Entonces, metió muchos rayos en los bomberos, Enrique. Compró camiones cisterna, compró ambulancia, compró una de rescate. Teníamos colchones inflables para levantar 30 toneladas, 15 toneladas. Teníamos los mejores equipos. Teníamos más carros en ese momento, los bomberos de Miranda, que el resto de los bomberos del país, incluyendo Caracas. O sea, metías a Caracas, Maracay, Valencia, todos los bomberos, y nosotros teníamos más carros que ellos, que todos los bomberos juntos. Nosotros nos damos el lujo de cuando Enrique Mendoza, de un terremoto que hubo en Cumaná, nosotros mandamos 32 ambulancias el día del terremoto. Y otra anécdota con Enrique. Enrique me llama y me dice, mira, Castellano, hay un terremoto en Cumaná, ¿en qué podemos ayudarlo? Le dije, coño, yo mandé 32 ambulancias y ya me dijo, verga, te pinga. Entonces, nosotros tenemos un helicóptero, que ya lo tenemos con Arnaldo. Compramos otro helicóptero más grande que tenía un dispositivo para cargar agua y apagar los incendios forestales. Enrique le metió mucho, pero era gerente. Él nunca llamó a los bomberos para decirme, mira, mete fulano a tal a trabajar, compre el fulano a tal. No, ese es problema tuyo. Una vez también tengo una anécdota, Enrique, subió la gasolina, no me acuerdo cuánto en aquella época, y el presupuesto que uno lo hacía anual lo tenía más o menos programado. Y entonces me dice, ese problema tuyo, tú eres un guante bombero. Le dije, no, Juan, ese problema es suyo, usted es responsable. Yo lo que quiero es que usted sepa que a partir de junio no vamos para la calle porque no tenemos gasolina. Coño, vale, tú siempre con tu vaina. Mira, Luis, darle regalo a los bomberos porque tiene gasolina. O sea, él resolvía los problemas rápido. Era un buen gerente, Enrique Mendoza. Yo tengo mucho que agradecerle a él en el aspecto de que ayudó mucho a los bomberos en Sarayá. Y yo tuve un cargo a nivel nacional, que yo fui comisionado nacional del Colegio Nacional de Bomberos. Y tenía que estar un fin de semana en Miranda, y el próximo fin de semana iba con visitas programadas para los Andes, los diferentes cuerpos bomberos. Después una vez íbamos para Oriente, y así, o sea, nosotros tenemos que recorrer el Colegio Nacional de Bomberos, tenemos que recorrer para ver la situación que había. Y más de una vez, cuando teníamos una convención fuerte de oficiales y comandantes de bomberos, nosotros nos pedían por favor que invitáramos a Enrique para que le diera una palabra, porque creía mucho en él y sabía lo que estaba haciendo con nosotros. Y le decíamos al gobernador que fuera, y el carajo se nos aparecía en las Cariguas, en cualquier lado donde había una convención de bomberos, él llegaba.
con el helicóptero nosotros hablaba y después se iba. ¿Por qué crees que le tenía tanto afecto al servicio que prestan los bomberos? Porque nosotros le demostramos lo que hacíamos. Una vez, otra anécdota, hay una carretera que está en Puerta Morocha, por ahí para abajo y vas a salir a Paracoto. ¿Nunca se metió por ahí? No, nunca. Todo el frente de la calle de Puerta Morocha hay una cuestión ahí que vendían hierro. Hay una entrada y usted salía a los clubes de Paracoto. Un día me llama y me dice, mira, Castellano, ven acá. Me voy para la colada y me dice, quiero que me midas los derrumbes y los huecos que hay entre Hoyo a la Puerta y Paracoto, que vamos de arriba de la carretera. Yo que tengo que confiar, pero confío en ustedes. Ay, ¿y cómo hago yo esa vaina? Muy fácil. Usted llega y se para en Puerta Morocha, le pone al G 0 kilómetros, y en lo que hay un hueco, ve cuántos kilómetros, en tal kilómetro hay un hueco, en tal kilómetro hay una. Y me hace ese estudio y se lo hicimos. Entonces, es lo que te está diciendo al principio. Tienes que vender lo que haces. Y la única forma de venderlo es haciéndolo. Enrique a nosotros nos buscaba para todo, para todo. ¿Qué tan importante es para el bombero y en esa época en especial la formación? Los cursos en el extranjero, ese roce. Nosotros teníamos una escuela aquí mismo en Cuba, que los alumnos están ahí, y formábamos nuestros bomberos. Claro, también los mandamos para afuera, pero los formamos. Durábamos un año que le pagamos el sueldo, pero ellos no podían salir de aquí, sino los fines de semana, si se portaban bien. Entonces la disciplina era muy fuerte y los instructores eran muy buenos. O sea, nosotros, Caracas siempre ha sido muy bueno, muy tecnológico en cuanto a cuestiones de bomberos, pero nosotros llegamos a ser mejor que Caracas en una época. Porque ¿qué año estamos hablando? En el año 90, 89, 90, así nosotros tenemos mucho más carros que Caracas, tenemos mucho más personal. Cuando nosotros llegamos a ser los bomberos entraban con sexto grado. Después exigimos bachillerato. Después había una ley aquí en Miranda donde para tú llegar a ser comandante tenías que ser profesional universitario en otra rama. Por eso yo me gradué de abogado, para poder optar. Pero hoy en día aquí hay médicos, hay abogados, hay ingenieros, hay técnicos en computación. O sea, la capacitación del personal hoy en día aquí, de los bomberos y de cualquier parte de Venezuela, es muy buena, muy buena. ¿Qué es lo que más se añora de esa época, José Miguel? Mira, cuando me gradué de abogado, estaba en los bomberos. Y el último día del examen final, el último examen, que yo sabía que ya tenía todas las demás materias pasadas, me puse a llorar. Y yo decía, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo dejo yo toda esta cuerda de locos amigos míos que estudiamos 5 años juntos? ¿Qué vamos a hacer mañana? O sea, me chocó. Pero en los bomberos no. En los bomberos me llegué a los teques y la secretaria me dijo, mire, antes llegó la jubilación suya. Muy bueno. Y ella llorando. Y yo decía, ¿por qué lloras? Coño, porque se nos va. Sí, pero ya yo cumplí. O sea, yo creo que cuando tú cumples donde estás, no añoras nada. Pues yo viví todas mis etapas entre los bomberos y lo viví con éxitos, con fracasos, con lo que tú quieras, pero los viví. Entonces llegó el momento que tenía que desprenderme de eso y me desprendí muy fácil. Nunca me he uniformado. No soy como otros bomberos, que los respeto.
pero que se la pasan uniformados, estando jubilados por ahí. ¿Va a ser qué? O sea, el traje no viste al monje. El monje está vestido por dentro. Y tú no necesitas uniformarte ni nada para saber lo que tú eres. Y la gente también te entiende lo que tú eres sin necesidad de que tú demuestres que eres jerarquía. Yo le decía a los oficiales míos en aquella época, el único trabajo que tienen ustedes es que la tropa trabaje bien, proteger a la tropa, porque si la tropa está bien protegida, bien alimentada y bien dotada, el servicio que vamos a prestar es bueno, pero si ustedes no se dedican a eso, no hay una coordinación. Eso es lo que se llama trabajo en equipo. Claro. Así es. Bueno, José Miguel, para mí ha sido un placer haberte tenido acá en mi podcast, porque has dicho cosas muy importantes. Hablaste de valores, de principios del trabajo, de servir a los demás, y hablaste de algo que es quizás con lo que me voy a quedar yo hoy, que las cosas muchas veces no se hacen por dinero, no, se hacen porque uno está convencido que está haciendo lo que tiene que hacer, no por obligación, sino como humano. Claro. Hacer las cosas porque se hacen, porque tiene que hacer y es lo correcto. Sí, señor, así es. Agradecido. Ahora, ustedes.